Claro, estamos hablando de veranos salvajes. Estamos en, ya sabéis, caipiriñas, mentiras y cintas de vídeo. En este mood tropical. Como os estaba diciendo, veranos salvajes, amigos. Cuando ese concepto de irte de vacaciones, viajar o cualquier cosa era ciencia ficción, y tú sustituías todo aquello en sensaciones veraniegas que se, en fin, traducían en ver Baywatch en la tele, en ver cosas tipo Walker Texas Ranger y sudar como un cerdo, porque hacía mucho calor, ya que es verano, y el verano en España ha empezado con bastante calor, y parece que no tiene nada que ver esta introducción que estoy haciendo con el cómic que os estoy enseñando, pero en el fondo sí que hay una cierta relación, extraña, pero la hay. Hombres y bestias. Hombres y bestias. Esta ha sido la introducción menos lógica y coherente de la historia de las introducciones, pero así vemos estas portadas que nos traen a varios conceptos nuevos. Uno, cómic español. Vaya, un cómic hecho por un autor español últimamente. Bueno, sí, he hecho el del Máquina Baja y tal, pero, joder, solo hablar de cómics extremos y tal, y no sé qué, que la verdad es que abuso un montón. Últimamente lo pienso y digo, joder, al final la gente se va a acabar pensando que este canal es un canal de cómics noventeros, musculosos y extremos. A esa persona poco perceptiva no se va a dar cuenta de que este es un canal intelectual. Este es un canal lleno de finuras, de suculentos menús para gourmets del arte, ¿no? Bueno, a ver, mirad, las botas militares de este tipo. Rafa Garrés se llama el artista que hace esto y, como os decía antes, tiene algunas cosas bastante interesantes que decir. Por una parte, hace poco vimos el número 1, que por cierto, iremos a por el número 2 dentro de poco. Sí, lo sé, porque me lo habéis dicho alguno, me lo habéis pedido y demás. Vamos a continuar con Cazador. El Cazador, carajo. Vamos a, por supuesto, qué mal lo he pronunciado, ¿eh? Bueno, ya me esforzaré en un futuro, ¿vale? Continuaremos, es lo que quiero decir. Pero si os fijáis, en el Cazador nos encontrábamos una especie de, pues, cómic clásico, medio fancinero, muy salvaje, muy heavy metal, muy de escuchar Suicidal Tendencies y Sepultura y cosas por el estilo, y leer cómics de Lobo y de Simon Bisley y tal, y bueno, pues digamos que esa era la versión argentina, ¿no?, del asunto. Bien, me gusta enseñaros que también en España había influencias de ese tipo y existía también este perfil. Es cierto que no tan salvaje, no tan satírico, no tan político, no tan... Es que, joder, el Cazador es mucho cazador, amigos. Pero, bueno, que también aquí había cosas, amigos míos. También aquí en España había cosas. Nos estamos yendo a 1995, como veréis, la firma de Rafa Garrés. Y este Hombres y Bestias que estáis viendo es el primer y único cómic que hace como autor completo este dibujante, pintor, ilustrador, llamadlo como queráis. Este vídeo, antes de nada, hay que decir una cosa que si no se me olvida, es 100% patrocinado por mi colega Maxi Rules. Este es un vídeo de esa serie Maxi Rules, que me pasó este cómic, entre otros muchos, hace un año y pico. Hace un año y pico ya. O sea, yo tengo por ahí cómics que me habéis pasado algunos, los tengo ahí como reservados, pero la verdad es que como soy un poco desastre a la hora de organizarme, y la verdad es que, a ver, no os voy a engañar, voy haciendo los vídeos según en el momento de grabar me apetece. No tengo un guión de mañana voy a grabar esto, pasado voy a grabar esta otra cosa. Yo creo que se nota en el canal, ¿no? Según tengo el mood en el momento, según me apetece, según lo tengo, pillo el cómic directamente y grabo el vídeo. Por eso es que, bueno, hay muchos vídeos que están ahí reservados, que están esperando hacerse, entre los cuales, aprovecho ya y termino la introducción, están unos cuantos fanzines que me ha mandado Penny Melgarejo. Un saludísimo desde aquí, amigo, de los cuales pues haré vídeo. No creo que tarde mucho en hacerlo, pero bueno, vídeo fancinero. ¿Por qué he mencionado a Penny y he mencionado sus fanzines y sus cosas? Rafa Garrés, esto es una súper dedicatoria a mucha gente. Es un ilustrador español, de Barcelona, pues eso, noventero, que en 1994 saltó a la fama. Digamos que dentro de lo famoso que se puede ser en esos círculos, ilustrando un juego de rol llamado Superhéroes Inc. Sí, amigos, vosotros sabéis de quién estoy hablando. Mis amigos que son fans de ese juego de rol saben perfectamente de qué juego estamos hablando y conocen al artista. Rafa Garrés ha desarrollado una carrera bastante interesante, tanto como ilustrador relacionado con juegos de rol, empezando en España y finalmente consiguiendo salir fuera,
Me parece, de hecho, que trabajó con la franquicia de Dungeons and Dragons. O sea, hizo carrera. Yo no soy aficionado al rol, de hecho, no he jugado al rol en mi vida, pero reconozco que la estética de los juegos de rol, el mundillo, me encanta. Soy fan declarado del libro de juego de rol de Cyberpunk. Me he leído ese libro varias veces sin haber jugado una partida en mi vida. Esa portada me parece una obra de arte monumental. Y bueno, pues esto tiene relación directa con Penny, porque Penny Melgarejo, si no le habéis echado un ojo, echad un ojo a su perfil, a ver si me acuerdo y os lo pongo en la información de este vídeo. Es, aparte de muchas cosas, tatuador, ilustrador, etcétera, es un tío que es dibujante, que trabaja mucho en tema de juegos de rol, dibujando personajes para juegos de rol, está muy metido en esas estéticas grim dark, cyberpunk, tal, muy bestia, y está, yo creo que existe una relación obvia, igual me la estoy inventando yo aquí, ponedme en comentarios a ver qué pensáis, con Rafa Garrés, que es, como os decía antes, un ilustrador interesante, porque esto lo hace en el 95. En el 94 hizo Superhéroes Inc. Superhéroes Inc. le proyecta como ilustrador de juegos de rol, de personajes de rol. Hombres y Bestias le proyecta como dibujante de cómics, y el tío acabaría trabajando, haciendo cosas sueltas, también hay que decirlo, pero bueno, por ejemplo con Lobo, que yo creo que Lobo es lo más en este perfil de dibujante, en esa época noventera especialmente. Es como es un poco la NBA, ¿no? La NBA de los macarras, la NBA del dibujante macarra es dibujar una serie de Lobo, ¿no? Y Rafa Garrés dibujó una que me parece que se llamaba Encadenado, Enjaulado, Encarcelado, me acuerdo de su portada. Me acuerdo sobre todo de la portada. Era una historia corta, pero ahí está, publicado en Estados Unidos y demás. También trabajó con el juego Dredd, por ejemplo, que también es otro de los, es otro de los momentos culminantes del dibujante macarra. Y yo le recuerdo también en 1996 que aquí en España utilizaron sus ilustraciones como portadas de las novelas gráficas de Conan. Llamaba mucho la atención porque era, pues eso, eran portadas heavy metaleras, death metaleras a muerte, con unos colores bestiales y tal. Y bueno, pues eran un poco las portadas que se les puso, ¿no? En fin, Rafa Garrés tiene unas influencias interesantes que ahora veremos cuando estemos ojeando las páginas. A Beasley se ven también muchas influencias de cómics de superhéroes. Yo le veo también una importante influencia del Sin City, que en los años 90 lo estaba petando. Bueno, estamos en esta onda. Publicado por último, y ahí ya termino ya con el contexto, por la editorial Glenat, que en esta época estaba lanzando, no se puede llamar línea editorial, bueno, tenía una especie como de mini línea editorial que estaba destinada a autores españoles. Ahí se publicaron desde, yo qué sé, ¿qué se publicó ahí? Sueños, se publicó en Sueños, que era un manga erótico festivo español. Se publicó Nacido Salvaje, de Fernando de Felipe, si no recuerdo mal. O sea, hicieron una cierta apuesta por publicar autores españoles, que de una manera espiritual, podemos decir, acabó siendo continuada. Me lo estoy inventando, pero bueno, en 1996 por la línea Laberinto del Planeta Agostini, que es otra historia completamente distinta, eso está claro, Pero bueno, sí que es cierto que en esta época, en estos años 90 salvajes, hubo algún intento de publicar cómic español, pero yo creo que ya el tema es que era muy tarde. El manga y el cómic USA habían depredado tantísimo el mercado, y lo digo como adolescente que yo leía los cómics de Image, y que yo compraba esos cómics. Yo no compraba cómic español en esa época, amigos, yo compraba cómic extranjero. O sea que yo contribuía a esto que estoy diciendo. Pero el tema está en que el cómic importado de fuera se comió con patatas al cómic nacional, y para cuando se intentó, tanto Glenat como Laberinto, publicar obras similares, o bueno, compatibles, digamos, con las que se estaban trayendo de fuera, estas no vendieron. Saquen ustedes las conclusiones que quieran. En fin, las portadas ya las habéis visto porque os las he enseñado. A ver, llama mucho la atención. Hay uno que es página doble, que no sé si es el 3. Vamos a verlo, ¿no? A ver, una buena portada. Tengo que luchar contra los reflejos para variar, con lo cual os lo estoy enseñando con un poco de perspectiva. Estos reflejos están saliendo con la luz apuntando hacia el techo, O sea, alucinad cómo brillan estas páginas. Como veréis, los colores bestiales. Se nota que Rafa Garrés no es un autodidacta, es un tío que había estudiado Bellas Artes, que estudió en la Escuela de Arte y demás, y se nota porque es un ilustrador bien redondeado, muy bien redondeado. Y la historia es una macarrada. La historia es una macarrada. O sea, es la fantasía de un fan de Sepultura, ¿sabes? Te ponías un disco de Sepultura, te ponías a dibujar y te salía algo muy similar a esto. En fin, se inventan un concepto, ¿vale? El concepto es Necrópolis. Bienvenidos a Necrópolis. ¿Qué es la necrópolis? Además nos lo dice más empezar aquí. Pues es una pesadilla postindustrial que se extiende en un área de cientos de kilómetros cuadrados alrededor de New York City. Todos los cómics pasan en Nueva York.
hace tiempo en el paradigma del progreso industrial y tal, pues sí, ¿sabes? O sea, una cosa común. Vale, y como ya sabéis, pues esta ciudad súper industrial y súper ampliada se ha visto abocada pues a la decadencia y demás, y ahí esto nos lo cuentan, que no nos lo muestran. Cosa que bueno, que es un poco, en fin, nos muestran que ahí se han desarrollado seres humanos, mutantes, que son un peligro porque viven en las calles. A ver, el cómic, se nota que es un cómic. Garrés tenía 25 años aquí, y este es el primer cómic como autor que hace, ¿eh? O sea, es un ilustrador haciendo cómic, que eso tiene mucho mérito, y evidentemente vamos a verle muchos puntos flacos, ¿no? Lógico. Uno de ellos es el concepto de la narrativa. O sea, la narrativa tiene algunos momentos un poco raros. Nos están contando una historia de la cual lo único que sabemos es que hay un sargento de la policía que lo está contando, que dice, bueno, hay bandas de humanos mutados con poderes y demás que están haciendo que las calles sean un infierno, y nosotros somos un cuerpo de policía que parecemos sacados de la película Depredador. Sí, lo somos. Y este tipo que parece Wolverine en Old Man Logan, pues va a ser el guía de un grupo de macarras a lo Depredador, que va a adentrarse en la ciudad para intentar cargarse a unos metahumanos que se han cargado policías. Como veréis, no hay nada en las páginas que nos cuente lo que nos está contando el sargento con sus palabras, pero nos lo creemos, porque lo importante es llegar a que tenemos a nuestros tipos duros, que se pueden llamar Bruce, Arnold, Sylvester y Wolverine, por ejemplo, que llegan posando con sus ametralladoras y sus bíceps a punto de estallar a la ciudad. Aquí bueno, vamos a ver cosas. Fijaos en las viñetas, Primer plano de personajes, plano medio de personajes, tenemos unos siluetas de edificios de fondo. Como veréis, muy poco fondo. Muy poco fondo, los planos siempre son muy cercanos, no hay un solo dibujo representativo con mucho detalle, con mucha creación de lo que es la ciudad y el entorno en todo el cómic. ¿Por qué? Pues porque en esta época se dibujaba así. O sea, lo que estaba de moda en esta época era darle todo el músculo a los personajes y hacer que la cosa tuviese potencia, ¿no? Bueno, como veréis, el clásico bullshit argumentativo de personajes que hablan y demás, y vamos, amigos, súbete al helicóptero, mágicamente hemos llegado a la ciudad de una viñeta a la siguiente. Vamos a perseguir a los malos. Vamos a buscar las posiciones adelantadas para ver si encontramos a mutantes que cargarnos y nos cargamos un perro por el camino. Vale, y vamos a separarnos para matar a gente. Seguimos, como veréis, sigue sin haber fondo. Y mientras tanto, en un segundo plano vemos que Wolverine en Old Man Logan experimenta una metamorfosis kafkiana en versión Max Cavalera, ¿sabéis? Que le convierte en esta especie de hombre lobo hiper hardcore. Que bueno, que amenaza a nuestros hipertrofiados héroes. Bueno, no héroes, mercenarios, asesinos ninja, ¿no? Policías, mercenarios, asesinos ninja, sería un poco el tema. Bueno, a ver, como veréis, muy potente. Tremendísima página doble. La influencia de Sin City yo creo que es indiscutible. En este caso, sospecho que le vino muy bien a Garrés, porque el utilizar estos sombreados tan radicales también ayuda a la hora de ganar tiempo. A ver, uno de los factores más importantes de dibujar cómic, que es lo que hace que el cómic sea un infierno de medio. O sea, el cómic, en cuanto a reconocimiento-esfuerzo, digamos que la relación entre lo que cuesta hacer un cómic y el reconocimiento que se consigue por haberlo hecho es ridículo, porque cuesta una cantidad de trabajo infernal terminar un cómic. O sea, es infernal. Es peor que ser ilustrador, es peor que... mucho peor. O sea, el dibujo de cómic tiene muchísimo mérito. Y en un momento dado, planificar las imágenes con estas sombras a lo Frank Miller, que esto también lo utiliza Riso, por ejemplo, quiero decir, lo utilizan muchos dibujantes, pues eso, también muy influenciados por gente como Breccia, evidentemente. O sea, no estoy diciendo que Muñoz y Sampaio y Breccia no estuviesen ya tocando estas cosas, pero que lo populariza a principios de los 90 es Miller, ¿no? Y esto ayuda a ganar tiempo, porque al final, cuando estás utilizando las sombras para definir contornos, pues es una parte de detalle que no estás haciendo. Y además, al dibujo en blanco y negro, cuando no se utilizan tramas de grises, como por ejemplo pasaba en el cómic de las Tortugas Ninja, le sienta muy bien. Como veréis, le sienta muy bien, tiene unos contrastes muy limpios, muy potentes, perspectiva súper forzada, que hace una especie como de curva en la lente. El brazo de este tipo va a estallar, esa vena es como una serpiente pitón. Y vale, pues eso, mutilaciones, destrucción,
Old Man Logan se ha convertido en una especie de hombre lobo ultra violento y súper musculoso, que está masacrando a gente y que es capaz de absorber las balas, porque por mucha furia que utilice Bruce en sus disparos, jamás podrá igualar la sed de venganza que tiene el malo. Tiene nuestro malo de la historia. Bueno, aparentemente el malo. Vale, mira qué espalda tiene el tipo, plano ocular masculino, ojo. Vale, pues eso, esto nos recuerda un montón al enfrentamiento final de Depredador, con ese Arnold enfrentándose al Depredador en clara desventaja. Fijaos el detalle aquí de cómo se refleja el hombre lobo, entre comillas, en el cuchillo. Nos recuerda mucho a esa portada de McFarlane, ¿no? Con las garras reflejando a Hulk. Y bueno, que sí, que se nos anunciaba una pelea épica, pero no hay pelea épica porque el hombre lobo le arranca la cabeza al bicho. Pasamos páginas. Os había dicho que era ilustrador de rol, ¿no? Se nota, ¿no? O sea, como veréis, son ilustraciones ahí superpower en este plan. Bastante poco justificadas estas dos, pero bueno, vamos a cedérselo. Como veréis, hemos vuelto al principio, volvemos a hablar con el jefe, comandante en jefe de la policía o lo que sea, que nos dice, mira, lo único que hemos encontrado de este cuerpo de élite, de Bruce, Arnold y... ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. No importa. Y Sylvester han sido sus cabezas perfectamente seccionadas, y ahora hemos tenido que llamar a un cuerpo de mercenarios aún más hardcore. O sea, empezamos la historia con un cuerpo de mercenarios muy hardcore. Podemos decir que eran bastante hardcore. Un cuerpo bastante hardcore, pero han demostrado no estar a la altura. Pues aquí recurrimos a un cuerpo aún más hardcore, que son los... Tiene nombre, los... División de Erradicación Mutante. Termination Forces. O Forces, o como se diga. Mirad, mirad cómo se miran. Qué careo, mirad... Tipos duros es la palabra. Vale, están hablando, se están contando cosas, están diciendo, a ver, es evidente que estamos persiguiendo a un no humano que se ha cargado a los policías y tenemos que recuperarlo, y fijaos, lo ha dejado todo hecho horrible, así que daos una ducha, demostrad lo tensos que estáis y vámonos de misión, poneos las botas estilo Sin City, un poco de secuencia a los Rambo, y venga, vámonos a la ciudad. Bastante Alien también el rollo, Y vámonos al helicóptero, exactamente igual que en la primera misión, y vamos a lanzarnos a buscar a ese hombre lobo que está en la ciudad. Más dibujos potentes, en este caso con mucha más mancha que en los dibujos interiores. Estos son más sucios. Este es el estilo con el que Garrett se hizo famoso en su momento. Venga, seguimos, que se me está haciendo muy largo el vídeo. En el número 2 tenemos a Cable en versión negro, Black Cable. Por cierto, sería un poco Bishop, ¿no? A Bishop, el viajero en el tiempo de los X-Men, también le pusieron un brazo biónico en algún momento de la historia. Bueno, vale, pasamos páginas. Como veréis, pues eso, nos estamos lanzando en nave espacial para enfrentarnos a los malos, y nos ponemos a hablar de cosas, y somos un grupo de tipos duros. Y mirad qué páginas del descenso, como veréis. ¿Quién necesita fondos cuando puedes dibujar unas suelas en tu puta cara? Bajando de la nave, helicóptero, lo que sea esto, mucha acción. Tremenda página doble una vez más, Mirad aquí. Estáis empezando a seguir ya lo que es el perfil de dibujo, ¿no? Es dibujo 100% 90s, o sea, son planos totalmente enfocados a los personajes todo el tiempo. Mucho más importantes que esté pasando algo o describir el mundo en el cual está pasando. Por cierto, fijaos, la silueta del malo. La silueta de los años 90 está amenazando la historia, amigos. Vale. Pasamos páginas. Evidentemente, nuestro querido hombre lobo, Old Man Logan, va a atacar a los buenos. Les ataca, disparos. Todo explota. No hay fondo. Músculos tensos, explosiones, dientes apretados. Joder, esto es muy Sepultura el rollo, Vale, pues eso. ¿Por qué no lo matamos? Le hemos disparado, le hemos hecho polvo. No lo mates, quiero hablar con él. Y entonces aparentemente se lo han cargado, pero no, y lo persiguen. Los diálogos no tienen mucho sentido, pero bueno, nos dicen, venga, va, que sí, vamos a perseguirlo hasta una iglesia. Esto es lo más parecido a un fondo que tenemos, que es esta perspectiva forzada de la iglesia. Y ahí dentro nos encontraremos que Old Man Logan pues se ha transformado del hombre lobo en Old Man Logan otra vez, debido a las drogas. A las sustancias de los 90. Le han dado un par de cómics de Extreme y con eso ha vuelto a ser un hombre normal. Y le atan con unas cadenas y le dicen, hey, ya no eres tan duro ahora, ¿verdad? Ya no estás tan tenso, ¿verdad? Y bueno, ahí nos empieza a contar una milonga.
de que le leen la mente y que están ahí intentando reducir al... Empezamos a sospechar que el personaje que es el malo en realidad no era el malo y es como que hay una vuelta de tuerca. Y que los mercenarios son más malos que el propio malo que están persiguiendo. Y se pone... la tipa está con el Durag en la cabeza, se pone a hablar una historia muy rara de que conoce desde el pasado a Old Man Logan desde la época de... desde la época de 1423. De repente nos vamos ahí a una época medieval donde estaban quemando los brujos y las brujas y nos encontramos pues eso, que esta militar era una... Sí. Estaba con la Inquisición y quemaron al hombre lobo, pero el hombre lobo con sus tremendos poderes místicos se liberó de las llamas. Mira, dibujo intenso, Esto es intenso, A ver, esto tiene intensidad, amigos míos. Vale, pues eso, que se liberó de las llamas y con su arma bien blandida se enfrentó al bien y al mal y consiguió sobrevivir. Esta página es potente, Esta página es súper potente, tío. Este es el tipo de página que con 14 años te la veías y decías, oh yes, ¿sabes? Mucha potencia. A ver, también hay que decir eso, que joder, es que los acabados son muy buenos. Los acabados que tiene Rafa Garrés está muy bien, o sea, el uso de las tintas está muy bien, es limpio, no hay una cosa fuera de sitio. Es cierto, por ejemplo, que los sombreados son un poco reguleros, porque, a ver, funcionan porque se utilizan para definir contornos de los personajes. No funcionan en el sentido de que te pones a mirar un poco de dónde están viniendo las luces y evidentemente con tanto personaje sombreado radicalmente con estas sombras tan bestias y tal, te vas a encontrar cosas raras como personajes que tienen luces que vienen de diferentes sitios y demás. Pero bueno, ahí me estoy poniendo un poco exquisito. Vale, que sí, que el hombre lobo se enfrenta al mal y nos hablan aquí de que sí que existía una vieja rivalidad desde la Edad Media entre la soldado y el hombre lobo, lo cual nos devuelve al presente donde los tipos duros tienen encadenada a la bestia y la bestia se convierte en monstruo otra vez con tremendísima transición y continuará. Otra tremenda página. Como veréis, hay mucho espectáculo, pero estamos como diciendo, vale, aquí la historia empieza y suponemos que en el siguiente número pues es cuando nos darán el verdadero y auténtico argumento, ¿no? Cuando vendrá la verdadera potencia. Bueno, digamos que hasta cierto punto podríamos decir, vale, Brack, se están disparando cosas en esa iglesia. Vale, aquí tenemos primer plano de personaje dibujando dibujando, porque me imagino así a Rafa Garrés cuando estaba dibujando las páginas. No vemos un plano de un tío de espaldas disparando y el resto del escenario recibiendo las balas y el enemigo esquivando. Ese tipo de cosas no las vamos a ver en este cómic, porque no es lo que se busca, amigos. Pero bueno, aquí sí que tendremos una persecución por las, pues eso, iba a decir las criptas, por las, pues eso, las zonas más oscuras de la iglesia, y cada uno de los mercenarios irá enfrentando al monstruo y nos daremos cuenta con tremendo horror que en realidad los mercenarios también eran mutantes y ninjas. En este caso a este le habían hecho una herida en el cuello y de la herida en el cuello le salen una especie de tentáculos ultrapoderosos que hacen que parezca que el hombre lobo está a punto de morir, pero entonces no. Vale. Y nada, pues siguiente pantalla, el tipo duro que como veréis está posando para nosotros, al cual el hombre lobo le dice, oye, suelta la pistola y vamos a enfrentarnos como hombres, no vamos a luchar cuchillo y persona. Y bueno, aquí, mirad, se reflejan, se miran en uno en el otro, están diciendo, ¿quién tiene el bíceps más grande? ¿Quién ha trabajado con más potencia? ¿Quién tiene las sombras más duras? Mirad qué viñeta, esta viñeta es hardcore, Vale, pues eso, que se enfrentan, que luchan, que el hombre lobo le tira una granada al cyborg y el cyborg nos demuestra que en el fondo es Terminator. O sea, no era Cable en versión Black, sino que en realidad era Terminator. Sí. Por cierto, hay una viñeta de Rob Life en X-Force que tenemos que ver aquí en algún momento en el canal. Una página doble, más bien, que sale algo muy similar a esto que estamos viendo, pero en versión Cable. Mola muchísimo este dibujo, amigos. Vale, pues eso, que se enfrentan, que luchan, pero de repente, pues eso, caen. Mirad las suelas, una vez más, de estas botas. Y el cyborg acaba crucificado y vale, sí, vale. Nuestro hombre lobo se desliza por las instalaciones de la iglesia para acabar encontrándose con el monstruo final, que es la guerrero que habíamos visto que le conoce desde la Edad Media. Y entonces hablan y dicen, somos enemigos, estás liderando un grupo de monstruos en esta ciudad
estáis disfrazados de soldados, pero en realidad vosotros sois el mal y vuestro gobierno no vale para nada. Y como lectores estamos diciendo, ¿dónde está el cómic? Y entonces la chica se quita la ropa, literalmente, pero no es que se quite la ropa, es que se quita la cara también. Y nos demuestra que es un demonio hipercósmico, sin ojos, digno de cualquier historia de terror, al cual ya habíamos conocido en la portada, por cierto. Mirad qué hardcoreada de portada. Y le dice, bueno, pues que sí, que yo ya estoy aburrida de vestirme de humano, únete a mí, vamos a liarnos. Y no, y al final se pelean con fondo blanco, ¿vale? Al final luchan con mucha cólera, con mucha rabia. Y bueno, pues la chica demonio se marcha nadando. Muy confusas las viñetas, como veréis. Y bueno, el protagonista dice, buf, se me ha escapado, pues tendré que irme nadando hasta el centro de la ciudad, donde en la siguiente página, o sea, esto es narración secuencial inmediata. Nos encontramos que el demonio, la chica demonio ya está en el edificio de policía. Ha vuelto después de... la verdad es que tiene poca... O sea, tiene lógica, pero no. Es como que a ellos les contratan para encargarse de los monstruos, pero los policías que los han contratado ahora van a ser las víctimas porque se ha descubierto su secreto, tal vez. Porque la lógica interna es un poco regular, pero bueno. Lo importante es el dibujo, que es como parece una viñeta de Spider-Man, pero en versión... Mirad, como... Mirad cómo está ahí cada músculo, cada vena, cada cosa en tensión. Está puesta en su sitio perfecto. Podría ser un Venom también. A ver, la verdad es que un cómic de Venom dibujado por Garrés en esta época hubiese sido potente. Con un buen editor que le hubiese dicho, cúrrate más determinadas secuencias, yo creo que hubiese sido superpower. Bueno, que sí, que el demonio irrumpe. El demonio asesino sanguinolento irrumpe en las oficinas de la policía y acaba matando al jefe de policía, con lo cual la historia deja de tener ningún tipo de sentido desde un principio. Sí que vemos que es una ciudad atrapada por la anarquía y el caos y le arranca la cabeza y se queda ahí en la oficina diciendo, me he cargado un poli. Y en segundo plano vemos a nuestro hombre lobo, que al principio era el malo de la historia y al final se convierte en el protagonista. Ay, Dios, que acude a la llamada de la mujer demonio y se pone a hablar con ella. Le dice, bueno, el comisario se lo merecía. Vale, pues entonces, ¿por qué os dejasteis contratar por él al principio de la historia? No lo sabemos. Sé que te sientes una bestia, aunque con el tiempo sabrás que lo que te hace salvaje no es tu mitad animal, sino tu mitad humana. Fin. Y ya es como que decimos... llamando al guión. Pero bueno, a ver, vuelvo a repetir, para ser un primer cómic de un tío que principalmente es ilustrador, mis dieces, o sea, mis dieces. Y la estética, además es que tiene esa estética macarra, indie, noventera, hardcore, bestia, heavy metalera, que, joder, que es muy, a ver, es muy emblemático. Esto es una estética que es muy icónica de su tiempo. Aquí en España habría más o menos dos dibujantes influenciados de manera bastante diferente por Simon Bisley. Uno era Rafa Garrés, que era más un portadista, no era tan cómic, estaba más diversificado. Y por otra parte estaba Enric Rebollo, que era un dibujante que trabajaba más por la parte del víbora y tal, metía más elementos de humor, tenía un cómic que se llamaba Reboy, y luego publicó uno en la línea Laberinto, que era un sablazo a Conan y a Slane, que era Fian, que bueno, que era un cómic un poco regular, pero bueno, estaba bastante bien dibujado. Rafa Garrés, por cierto, ya que estoy utilizando material de Maxi, descubrí que acabó trabajando también con Howard God, que es un cómic publicado por la editorial Verotic. Esto es interesante, amigos. Verotic es la editorial de cómics que se montó el cantante de los Misfits, Glenn Danzig. Glenn Danzig era un tío que, no sé, que era un fricazo de narices, que hacía una especie ahí como de heavy metal. A veces no se sabía muy bien si autoparódico o no se sabía muy bien. Y en un momento dado se le cruzó el cable y dijo, voy a empezar a editar cómics. Voy a editar cómics ultraviolentos, hiper sexys, hiper heavy metals, hiper oscuros, hiper lo que sea. Y se montó el sello Verotic. Y se trajo a Verotic, a Simon Bisley, a Martin Emmond. Y entre otros, al final acabó trabajando Rafa Garrés, que trabajó en Howard God. Y aquí le tenemos en una historia llamada Weird Voodoo. Historia de Glenn Danzig y dibujo de Rafa Garrés. O sea, este tipo ha dibujado un cómic con el tío que cantaba Mother, ¿sabes? O el tío que cantaba las canciones de los Misfits. Todas esas canciones de los Misfits, todas buenas. En fin, eso tiene su rollo. Y como veréis,
Es otro dibujante. Entre los colores y el paso del tiempo que había habido desde este año 1995. ¿De qué año es este Verotic 30? 2023. 2023, o sea, desde esos casi 30 años que han pasado, aquí sí que yo creo que nos encontramos un dibujante de cómic que diferencia un poco más el concepto del ilustrador de rol del dibujante de cómic, ¿no? Sabe ser más económico y también, bueno, el color. Es importante la economía que te permite utilizar el color, ¿no? En fin, ¿qué os parece? ¿Conocíais este dibujante? ¿Conocíais Superhéroes Inc? ¿Sois jugadores de rol? A diferencia de mí, que no he jugado en mi vida. A pesar de que es un mundillo que siempre me ha gustado, pero no... Siempre lo he visto un poco como casual, como una cosa muy ajena. ¿Os gusta, no os gusta? ¿Habíais leído este cómic? ¿Os gustan los cómics españoles que se publicaban o que se intentaban publicar en esta época? ¿Os gustaría ver más cómics en esta línea? Tengo uno más que me pasó Maxi, no me acuerdo de memoria. ¿Cómo es? Las guerras del purgatorio. Que no es lo mismo que esto, pero bueno, también es español y tiene un puntillo ahí de rollo acción española, que tiene bastante rollo. Ponedme en comentarios sugerencias, ideas, sueños, pesadillas. ¿Os gustan los dibujantes hardcore? Por el contrario, ¿queréis ver de una vez historias intelectuales y sensibles dignas del mejor cine francés? Habrá que ver algún cómic un poco más fino, ¿no? Me estoy pasando últimamente de contenidos ahí, serie B. Pero bueno, ponedme en comentarios, la casilla de comentarios, que ya sabéis que es donde la gente se comunica, es el mejor sitio del canal. El me gusta, el no me gusta, largo de aquí, con tremendísima violencia. Suscríbete, que sé que no estás suscrito, y sé que te gusta. Hazlo por mí, un favor, hazme un favor, nada más te pido. Y comparte, que seguro que ha habido alguien ahí que le gustaba este dibujante y que de repente descubrir que está este vídeo en internet, pues como que le va a traer sensaciones. Porque al final esto va de sensaciones, ¿sabéis? Venga, dos palabras. Rafa Garrés, venga, va. Rafa Garrés, está bien.